Jerez de la Frontera. Un aplauso para él. Bueno, energía, conciencia y salud. Conciencia, energía y salud. Primero empezamos con una pregunta, es ¿qué objetivo tenemos en la vida? Es bueno que nos lo hagamos cada uno, no me vaya a responder, pero es bueno saber qué es lo que quiere uno en la vida. Y si lo que uno quiere es bienestar y felicidad, pues tendrá que despertar esa parte de cada uno de nosotros que es la que conoce el camino para llegar a ese lugar. Ya sabemos que la felicidad no es cuestión del final de una línea del tiempo a donde ya todos somos felices, como los cuentos infantiles. Es un estado de ánimo. Entonces, para llegar ahí, la conciencia es la única que conoce el camino, el mapa, porque en algún momento de nuestra existencia estuvo en la felicidad instalada. La conciencia, llamada también el Buddhata en las tradiciones orientales, también a través de los relatos de la vieja Europa, llamada la Bella Durmiente, todos se refieren a ese elemento psíquico que está dentro de nosotros, por hablar más exactamente nuestro subconsciente, es decir, que no sabemos dónde está, pero es ahí donde habrá que rescatarla. El tema que nos trae hoy lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte es el tema de la conciencia desde el punto de vista de la ciencia moderna, la ciencia actual, las neurociencias. Ellos estudian el cerebro, el sistema nervioso, todo su funcionalismo, estructuras, cómo se relacionan entre ellos y buscan, una vez ya conocido todo esto a través de instrumentos científicos, buscan las bases biológicas de la conducta, del comportamiento, incluso de la moral. Ellos, los neurocientíficos, estos investigadores, buscan en última instancia a la conciencia, quieren trabajar con ella, quieren definirla. La segunda parte sería prepararnos físicamente para el despertar. Datos que nos pueden resultar interesantes para que aplicándolos en nuestra vida son detalles, ¿no? Pues podamos prepararnos para el despertar de la conciencia, que evidentemente yo me he perdido las conferencias de ayer, pero doy por hecho que esos datos que da la enseñanza gnóstica para despertar pues se han dado a través de los diversos compañeros. Bueno, el que he visto esta mañana Rolando pues ha estado fabuloso y los felicito, ¿no? Me ha gustado muchísimo y no es porque a él le bien, pues ya llevamos mucho tiempo conociéndonos, ¿no? La cuestión es que este tema a veces a los estudiantes gnósticos nos falta un poco el sentido práctico y es un poco lo que venimos a tratar aquí a través de cosas pues, que hemos aprendido de la ciencia, de la medicina, en combinación con la reflexión con la obra del maestro Samael. Entonces, vamos a ver ese tema en la segunda parte. Y finalmente, en la tercera parte, lo que es la ciencia gnóstica, datos y prácticas para el despertar. Esa será más cortita. Empezamos esta conferencia diciendo que la gnosis siempre es avanzada a su tiempo. Recordemos aquella época que empezábamos a practicar la meditación, nos íbamos a nuestro cuarto y poníamos el cassette a volumen muy alto para que nuestra familia no escuchara los mantras. Es así, fueron los comienzos, éramos los raros, ¿verdad? La meditación. Y hoy día, esto de la meditación, pues hasta en las asociaciones de vecinos se practica o se enseña. Bueno, es cierto que llegan a relajar el cuerpo físico, a pelearse unos yoes con otros dentro del silencio de la sala. Lo cierto es que la gnosis ya desde los años 50, que el maestro Samael entró en actividad como avatara, pues todos estos temas hay personas que lo saben y que lo conocen. Otro ejemplo de lo avanzado de esta enseñanza sería el tema de los chakras. También éramos los raros cuando vocalizábamos los chakras, los vórtices magnéticos, ¿vale? Pues hoy día también, hasta en el 1000 anuncios, podemos encontrar que nos ofrecen alineación de chakras, equilibrado de chakras, no un taller de neumáticos, chakras, masaje de chakras, canalización de energía a los chakras,
masaje de chakra. Otros dicen que no es un masaje, sino es un contacto con mis manos en algunas partes de tu cuerpo que coinciden con los chakras, que es un poco más lanzado, ¿no? Pero el hecho es que el tema de los chakras se ha popularizado mucho, ¿no? Hasta tal punto que un tal Lino Binardi, un investigador argentino, pues se metió en el tema con la Universidad de San Francisco y durante 10 años, de 1980 a 1990, estuvieron estudiando el fenómeno energético en el ser humano, ¿vale? Y a través de instrumentos que parece ser que este investigador incluso creó a tal efecto, pues llegaron a ciertas conclusiones de que el cuerpo físico tiene una envoltura energética que ellos han llamado cuerpo bioplásmico humano, lo que era el aura de toda la vida, ¿vale? Pero en las investigaciones pues ya se establece ese nombre científico, que además en esa masa energética detectaban ciertos centros que al final coincidían con los chakras que la tradición oriental nos viene diciendo. Evidentemente es como aprender el abecedario. La cultura hindú ya hace miles de años sabe que cada punto energético de esos tiene una divinidad, un color asociado, incluso una actitud ante la vida, lo cual sería muy interesante a la hora de autoobservarnos también, ¿no? Bueno, pues todo esto es, la gnosis en realidad es la avanzadilla cultural de cada época y por lo tanto es combatida y poco comprendida. Pero bueno, el paso siguiente es aprender sobre las neurociencias. Bien, voy a dar ejemplos de investigadores, daré los nombres, no hay problema con la publicidad, son investigadores reconocidos, que tienen su laboratorio, tienen su sponsor y no corren peligro de que yo los cite aquí. Por ejemplo, Facundo Manes y Mateo Miró, investigadores argentinos. Se decidieron a estudiar el cerebro de los argentinos. Rolando sabe que solo un argentino es capaz de acometer semejante labor. Pues ellos se atrevieron y después de sesudos estudios y experimentaciones llegaron a la conclusión de que el cerebro de los argentinos estructuralmente es idéntico al del resto del planeta. Llegaron a más conclusiones de que el cerebro finalmente es único en cada ser humano. ¿Por qué? Porque entra en interrelación, interactividad con el medio ambiente, personas que nos rodean, sociedad, información, incluso el nivel de la violencia social condiciona a cada cerebro para que reaccione y construya neuronas y conexiones neuronales en un sentido o en otro. Entonces, desde ese punto de vista, al final, cada cerebro es único en su funcionalidad. Y ahora vamos a ver un poco, meteremos en las entrañas del cerebro para ver cómo se realiza eso, porque es muy interesante. Y una conclusión más a que estos investigadores llegaron, y es que cada país va configurando un tipo de cerebro diferente. No creo que se organicen competiciones de ver quién tiene el mejor cerebro, pero sí hay rasgos diferenciados en cada país, porque esa interacción, por ejemplo, los medios de comunicación provocan determinada información, el sentido de cierta información que obliga al cerebro a actuar, a reaccionar. Total, que estos investigadores vieron que en cada país se realiza una manera de reaccionar concreta frente a diversos eventos, una manera de sentir, una manera de familiarizarse incluso con los temas, ¿vale? Entonces, llegaron a estas tres conclusiones. Funcionalmente, estructuralmente el cerebro es igual para todo el mundo, pero que en esa interacción con el medio ambiente cada cerebro se va diferenciando. ¿Y sabéis qué está en el fondo de todo eso? Que el cerebro, como todos los elementos del cuerpo, están diseñados para funcionar correctamente y adaptarse a todas las situaciones. Por eso cada cerebro es diferente, porque cada uno ha recibido una impresión diferente y lo que es más interesante, que ahora lo veremos, ha tratado esa percepción de forma diferente. Luego también estos autores nos hablan de que es un triunfo evolutivo el que el cerebro tenga esa capacidad de metacognición. No es un insulto, es la capacidad de monitorear
que tampoco es ningún insulto, es autoobservar la propia mente y la conducta humana. Las palabras vienen a significar eso. Y ellos lo dicen como un triunfo de la evolución que se ha ido perfeccionando. No sé, pues nos imaginamos el hombre prehistórico que dice como mi autoobservo, no sé, por algo tengo que empezar. Dice, pero ya llegó el hombre moderno y ese sí ha creado una capacidad de autoobservación. Bueno, son conclusiones donde el investigador, cuando mete el tema evolutivo, ya se va desde la realidad. Es como un narcótico. Realmente para la gnosis no es ninguna cuestión evolutiva. Los seres despiertos tienen esa capacidad. Nosotros, los que estamos aquí, aspiramos a desarrollar esa capacidad que ya existe. Por conclusión, decir que la conciencia y sus poderes y facultades, uno de los cuales es la capacidad de autoobservarse, son eternos. Son eternos, no vienen de ninguna evolución. Pero bueno, hasta que los investigadores encuentren eso, nosotros les llevamos ventaja. Tenemos esto aquí, que ya el maestro Samael lo dijo. Bueno, hay más en cuestión de neurociencia. Esa neuroplasticidad del cerebro, esa capacidad de crecer, se ha evidenciado en los laboratorios. Observen, ponen a una persona a aprender. Un trance muy extraño, pero lo ponen a aprender. Y observan su cerebro y ven que de cada cabeza de ciertas neuronas emergen dendritas. Es decir, como pequeños bultitos que van a querer conectarse con las neuronas vecinas, ¿no? Es como un chisme de un barrio. ¿A quién se lo cuento? Las neuronas tienen ese funcionamiento, pero ojo, donde no había dendrita ni contacto, el cerebro a la hora de aprender lo ha fabricado. Es decir, que el cerebro, demostrado por eso, crece, no solo se adapta, sino que crece en capacidad, en conexiones neuronales. Si el maestro Samael nos dice que tenemos unos 15.000 millones de neuronas, los investigadores dicen que cada neurona tiene unos 10.000 contactos. Imaginaos la infinidad de posibilidades que tenemos los humanos de que nuestro cerebro funcione de forma novedosa. Y eso lo da la capacidad de aprendizaje y el querer abrirse a lo nuevo. Y también, otra cosa muy interesante, esa neuroplasticidad del cerebro se da a la inversa. Es decir, el cerebro puede ir a peor. Por ejemplo, casos que se están extendiendo mucho últimamente, como auténticas epidemias, Alzheimer, que era la demencia senil, la esclerosis lateral amiotrófica, en fin, ciertas dolencias, bueno, mismo la ansiedad, la depresión. En esos procesos el cerebro se va degenerando, o porque el cerebro se degenera, aparecen esas dolencias, ¿no? A todo eso os doy un dato pequeño de que hay cientos de estudios científicos que la comunidad médica conoce, de que una de las causas de ese deterioro del cerebro son los aditivos químicos de la alimentación, de los medicamentos, vacunas, etcétera, y los metales pesados, que también lo encontramos en todo eso. Está comprobado, y por citar un ejemplo de cómo funciona el cuerpo, si estamos diciendo que el cuerpo, al final, el centro instintivo, que es el que maneja toda la logística de defensa corporal, dice que uno ingiere, por ejemplo, la soda light. Bueno, eso se dice allá en América, aquí la SIN, ¿no? Vale. Que son los que llevan aspartamo, pues ese aspartamo está demostrado que excita y luego destruye a las neuronas. Pero claro, tengo que decir que uno no se toma una bebida light y al día siguiente está idiota. Estamos hablando de un proceso acumulativo. Un proceso acumulativo, es decir, el cuerpo es sabio y además es resistente. Y uno puede estar toda la vida tomando esos aditivos sin ningún problema, pero en algunas personas han descubierto que una cierta membrana cerebral de autodefensa frente a aditivos externos, pues está en todas las personas, pero que por a base de ingerir esos aditivos y esos alimentos, al final se vence esa barrera, entra en el cerebro y va durmiendo esas áreas y produciendo la pérdida de memoria, etcétera. Y ese, constatado científicamente, es el origen. Bueno, es una de las causas de esta ola de enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud ya anunció que va a haber una epidemia, lo dijo hace 2 años,
una epidemia de demencia, pero en el sentido de, concretamente en el Alzheimer. Ellos conocen estos datos y saben qué va a ocurrir. Otro detalle más del cerebro y del tema de las neurociencias es el difícil problema de la conciencia. Lo tenemos que ver porque aquí en este tema del difícil problema de la conciencia, que es un concepto inventado por David Chalmers, ¿no? Chalmers, un filósofo analítico australiano. No sé si los que no son analíticos nunca han analizado nada, pues se llama filósofo analítico australiano. Y él creó, en 1988, creó el difícil problema de la conciencia. Pues claro, él dijo The Hard Problem of Consciousness. Y pasó a la historia. A mí no me gustaría pasar a la historia por haber creado un problema, la verdad. Pero en todo caso, sí, bueno, pasó a la historia porque están en Wikipedia, claro. Y de ahí es donde he sacado la información. ¿Y si nosotros pasáramos la historia por resolver el problema? Nadie lo diría. ¿Te imaginas? Una convención gnóstica, solucionan el difícil problema de la conciencia. No lo vais a ver, pero lo vamos a solucionar aquí. Vamos a ver. El difícil problema de la conciencia es... La pregunta es la siguiente. ¿Cómo algo tan tosco, lo tosco es ver, oír, tocar, bueno, tocar sí es tosco, ¿no? Vale. ¿Cómo algo tan tosco puede crear ideas, moral, conducta, X? Y yo, es un problema para ellos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues nosotros los estudiantes, ¿no? Si leemos el problema y podemos decir, no es para tanto, vamos a ver. Igual, esto es como querer abrir una botella accionando el tapón en sentido contrario. Nunca la vas a abrir, lo que hace es apretarlo más, ¿vale? Y si abrimos la botella al revés, le damos la vuelta al dogma. Vamos a ver. Podemos ir a una UCI, unidad de cuidados intensivos, ¿vale? En la UCI hay muchas personas que están, por desgracia, en estado de coma. ¿Y qué es el estado de coma a nivel cerebral? Como el stand-by, ¿vale? Tú dejas el televisor enchufado, pero está con la lucecita roja. El cerebro está poco menos así, o sea, no puede ver ni un canal. Eso es el estado de coma. Más o menos como una coliflor cocida, donde están todos los conductos. De hecho, la coliflor se asemeja al cerebro, o al revés, que cuando está cocida ha perdido lo que es su capacidad conectiva, ¿no? Entonces, ya la savia no podría ir del cogollo al extremo de... Bueno, parece un chiste, pero el ejemplo es muy válido, ¿vale? Además, ahora he reído poco, o sea, que lo dejamos. Entonces, está el cerebro así, y aún así muchas personas volvieron de ese estado de coma y dijeron al enfermero, tú estuviste aquí, me diste un tirón de no sé qué, arreglándome, y hablaste de tanto, y del fútbol y de tal. Y dije, bueno, ¿usted cómo lo puede saber? Igual esa es la solución a The Hard Problem of Consciousness. Es decir, hay un elemento que percibe sin necesidad del cerebro. Podemos llamarlo mente, psiquis, conciencia, según el caso. El caso es que esa persona percibió y no tenía el cerebro preparado para percibir. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que ahí tenemos la solución. No es que las percepciones produzcan idea, moral, conducta, no. Porque tenemos psiquis, tenemos percepciones. Como tenemos conciencia, podemos percibir. Eso es darle la vuelta, eso es abrir la botella en su sentido correcto. Entonces, no hay tal problema. Porque admitiendo que de las dimensiones superiores se vienen manifestando los distintos fenómenos de la existencia, nuestro cuerpo también tiene sus dimensiones superiores, y esa conciencia, esa mente, esa psiquis está, por ejemplo, en la quinta dimensión, podríamos decir, o en la sexta, y ha percibido desde ese nivel, ha percibido cosas del mundo físico. Entonces, la moral, la conducta, todo esto que dicen que es un problema muy difícil de encontrar, resulta que todo es producto de la conciencia, ¿vale? Entonces, hace 800 años, Rumi, un místico y científico,
lo expresó de la siguiente manera. Dijo Dios: para manifestar mi abundante amor, fabriqué un espejo. La conciencia es un lado, el mundo su reverso. Eso lo dijo él, y eso refleja todo el difícil problema de la conciencia, que en realidad, y como dice el maestro Samael, ¿qué hay que hacer con los problemas? Disolverlos. ¿Algún problema? Entonces podríamos ya pasar a la historia, ¿no? Después del difícil problema de la conciencia, una vez solucionado, podemos pasar a que realmente nuestro cerebro es atormentado. Todo pensamiento de preocupación, de duda, todo eso daña al cerebro, ¿verdad? Y luego se junta con la parte emocional, que también tiene su aspecto negativo, entonces resulta un tormento que los neurocientíficos pues no pueden desentrañar, solo pueden ver los efectos devastadores de los yoes, ¿no? Bien, a partir de aquí podemos ver de que el cerebro en realidad no crea la conducta. El principal reto para los neurocientíficos quizás ya no sea ese problema, sino el que todavía no son capaces de curar todas las enfermedades nuevas que han surgido, neuronales, etcétera. No la curan. Entonces, claro, hace 100 años que se descubrió el primer antibiótico, ¿no? La penicilina, y desde entonces pues ha habido mucha investigación, hay medicamentos punteros, instrumentos científicos, o bueno, bombas de cobalto, hay toda una vorágine de equipamiento médico, pero al final uno mira a la humanidad y no estamos... deberíamos gozar de una salud envidiable a nivel mundial, pero realmente la humanidad no va siguiendo ese camino. Entonces el principal reto de los neurocientíficos, los que tienen buena voluntad, es decir, oye, vamos a ver si arreglamos todo este panorama, que por cierto va en aumento. Ese para ellos es el primer reto, ¿no? Y bueno, pues podemos pasar a citar el primer ejemplo de los neurocientíficos, el primer caso que dio que pensar de que el cerebro está muy relacionado con la conducta, ¿vale? Hoy día se sabe que depende cómo uno tenga el cerebro, pues así va a ser su conducta. Bueno, pues el caso es que en 1848 un capataz que estaba en la construcción de línea de ferrocarril, un tal Phineas Gage, pues tuvo un accidente, le explotó, manejaba los explosivos, le explotó y una barra de hierro de unos 3 dedos de grueso le entró por el ojo, bajo el pómulo izquierdo, y le salió por la coronilla. Pues no murió. Casi sale por su propio pie de aquello. Le quitaron la barra, entonces claro, los doctores de la época constataron, dice, oye, este señor ha sufrido un daño tremendo, concretamente la corteza del lóbulo frontal, pero el tipo se mueve y se relaciona y todo. Bueno, pues ahí, digamos, empezó las neurociencias, vamos a estudiar esto, ¿vale? Y bueno, pues entonces la vida continuó, pero es verdad que Phineas Gage tuvo cambios tremendos en la conducta. Empezó a tener mal humor, a despreciar a los demás, lo echaron del trabajo, y vamos, como si se hubiera vuelto un adolescente de hoy día, ¿no? Y el caso es que los padres lo saben, ¿no? El caso es que vieron que la zona dañada del cerebro marcó su deterioro moral. Muy interesante. A partir de ahí las neurociencias han tratado de estudiar todo el tema del cerebro y la conducta, ¿vale? Hasta tal punto de que otros neurocientíficos han tratado de ir por un camino un poco más abierto, ¿verdad? Por ejemplo, el malagueño Francisco Rubia, un neurocientífico también de bastante renombre. Aquí hay que hablar de renombre, si no, no eres nadie en el mundo académico, pero bueno, este profesor investigador ha llegado a unas conclusiones y además lo cita de un modo muy tajante, ¿vale? Él dice que los sentidos nos han engañado siempre, y eso lo ha dicho en base a experimentaciones científicas. Ni lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que tocamos son cosas reales. Pero recordemos que el maestro Samael, ¿qué nos decía de lo que es la realidad de la vida? El maestro Samael nos dice que la realidad de la vida son las impresiones.
Y es cierto, vosotros me estáis viendo a mí, pero yo no estoy en vuestro cerebro. Sí, menos mal. El caso es que lo que veis de mí es rayos luminosos, bueno, energía, lo que queramos llamar, que vuestro cerebro está codificando continuamente para formar una imagen mental. Eso, lo que era una impresión, resulta ser la construcción de la realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si pudiéramos percibir, y ahora echamos mano de los físicos atómicos y los físicos cuánticos, ellos nos dicen, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la materia? Si viéramos realmente cómo es la materia, por ejemplo, los átomos de este material, veríamos una nubecilla, muy tenue, tenue. Es el enjambre de átomos que forman el objeto. De una persona, por ejemplo, veríamos una nubecilla, ¿vale? Que es lo que realmente hay de nosotros. ¿Por qué? Porque el átomo es un inmenso vacío de una partícula en el centro, que es el núcleo, y por ahí un poco despistado va el electrón, bueno, ven cuando va, viene y tal. Igual que los movimientos del sistema solar. Los planetas están realmente lejos. Y eso nos da una idea de que en realidad lo que llamamos materia es un enorme vacío que nuestro cerebro compone. En realidad es eso. Por eso el maestro Samael dice que la realidad de la vida son sus impresiones. Y ahora podemos decir, vale, ¿qué tal si transformamos las impresiones? Porque si yo soy infeliz, igual que no percibo el mundo tal como es. Sería una línea de investigación. ¿Vale? Entonces, el maestro Samael nos dice a todo esto que en realidad el ego es el que maneja las impresiones. Como ha visto antes Rolando, lo ha ilustrado perfectamente. La mala secretaria, la falsa personalidad, ubica la impresión pues donde le da la gana. Siempre tiene un interés utilitario, siempre tiene interés en llevarse el gato al agua para algún tema, ¿no? El maestro pone el caso típico de la vendedora amable y bella que vende a un tipo y el tipo se cree que quiere, porque para invitarla a cenar, vamos, pero en realidad es una impresión que le ha llegado a él y le ha puesto en lugar equivocado. Es un ejemplo muy simple, pero que ilustra que en realidad todo depende de cómo lo veamos y cómo lo trabajemos, ¿no? Bueno, pues ya dijimos, el átomo es un vacío con un núcleo y una partícula alrededor. Los físicos cuánticos dicen que en realidad se han sorprendido mucho con los experimentos. Los electrones es lo que más han investigado, y dicen que los electrones están y no están, aparecen y desaparecen. Estamos hablando de la base de la materia. Es difícil de entender porque nuestra mente está acostumbrada a que uno está y hasta dentro de una hora no va a dejar de estar, pero que se vaya uno por ahí. Pero los electrones, ¿qué pasa con eso? Y además está comprobado. Tiene un comportamiento un poco caprichoso, pero en realidad la base de todo es que los electrones en un momento son ondas y en otro momento son partículas. En un momento son energía y en otro momento son materia. Eso es muy interesante. ¿Y qué es lo más impactante de todo esto? Que depende del espectador. Imaginémonos que no hay nada, pero que cuando miramos a un lugar, ¡buah!, nuestro cerebro recompone todo eso. Miramos a otro lugar y aparece la realidad. Eso ocurre, pero tan continuamente que hemos dejado de percibirlo. Igual que cuando vemos un vídeo proyectado. No vemos un vídeo, vemos 24 fotogramas por segundo. Esos 24 fotogramas por segundo crean la impresión de movimiento. Nuestro cerebro codifica como movimiento. ¿Vale? Todo esto es muy interesante. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la realidad, bueno, pues está ahí, pero no podemos guiar nuestro comportamiento y nuestra conducta por las cosas que percibimos. Esa sería la moraleja, ¿no? Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Pero antes vamos a citar un experimento científico que demuestra que la materia es según la veamos y según la trabajemos. Es muy interesante porque lo patrocinó el FBI en la ciudad de Washington,
en 1991. Se formó un equipo de 4.000 meditadores. Bueno, hay que empezar diciendo que Washington se le llama, no sé si Carlos Ortiz estará, la capital mundial de los asesinatos, por el elevado nivel de violencia. Y no son asesinatos normales, sino que se caracterizan por la violencia. Entonces, en ese año, el FBI patrocinó un experimento de 4.000 meditadores que fueron a las ciudades de diversos países del mundo, organizados en equipo y meditando largas horas al día. Bueno, un tramo largo, trabajando con la mente, simplemente la meditación. Vale, el FBI había previsto todo esto, pero el jefe de policía era un poco más escéptico y dijo, ¿qué es lo que queréis hacer con este experimento? Dice, queremos rebajar la delincuencia este verano, los delitos violentos queremos reducirlo al 25%. Claro, el jefe de policía, que es el encargado de que no ocurra eso. Dice, bueno, sí, eso va a ocurrir cuando nieve en la ciudad en verano. Nunca. Eso lo dijo la televisión, por cierto. Bueno, dice el jefe, ¿qué hacemos? Que bueno, pues venga, vamos a organizarlo. Se ponen manos a la obra. No sé cuántos días estuvieron, pero recordad, 4.000 meditadores durante largas horas al día. Bueno, pues hicieron balance. Clavado. Redujo un 25%, lo redujo a un 25%. Bueno, los delitos violentos. Y bueno, y ya os digo, el FBI no es que sean el monasterio tibetano, organizaron un tema de meditación, pero verás, no son los especialistas en eso. Pero sin embargo ellos hicieron experimentos previos que le hacían ver el porcentaje de éxito y entonces hicieron una proyección y dice, pues vamos a lo más, a Washington, donde más leña hay, vale, y lo hicieron. Entonces en base a esas previsiones que salieron bien, se consiguió que descendiera ese 25%. Entonces tenemos otro dato ya. Si las impresiones realmente no dicen lo que hay en realidad, si los electrones van y vienen, están y no están, son una partícula, es decir, son maleables, y si además a través de la mente podemos influir en nuestro exterior y también en nuestro interior, pues si hemos comprendido eso, es que ya estamos en condiciones de trabajar sobre nosotros mismos, porque sabemos que va a funcionar. Es cuestión de método. Y ya, pues para eso las distintas prácticas gnósticas van a ese objetivo. Es cierto y se puede conseguir. La calidad de vida de una persona gana mucho cuando practica la meditación. Eso está súper demostrado. Pero también nosotros tenemos más herramientas y más prácticas a nuestra disposición. Así que seguimos adelante. Sería ya la segunda parte de aprender a equilibrar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital como base para el despertar. Y vamos a empezar diciendo que tenemos que poner orden en nuestra vida. Tenemos que poner orden en nuestra vida interior, porque es la que va a marcar toda nuestra vida exterior, ¿verdad? Vemos personas que sufren, pero sufren en parte, y no quiero ser cruel, pero en parte porque no aprendieron a transformar las impresiones, no aprendieron a transformar su vida. Por eso necesitamos un conocimiento que nos ayude a hacer esa transformación. Conocimiento como la gnosis, ¿no? Entonces, bueno, pues el dolor humano está ahí, pero como decía el Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y a partir de ahí es como vamos trabajando. La base, el objetivo es mantener equilibrado nuestro cuerpo físico. Esa es la base. El equilibrio se puede conseguir y hemos nacido con él. Porque tenemos que alejarnos del concepto de que hay que tomar cosas para estar bien, de que tenemos que hacer algo para estar bien. La base es el equilibrio, lo que se llama también la homeostasis celular. Pero vamos a ver aspectos de ese equilibrio, que sería el equilibrio biomagnético, el equilibrio eléctrico, que también lo tiene el cuerpo, el equilibrio de vibración sonora y el equilibrio biomagnético. Hay más equilibrios, porque como digo, la máquina humana es la máquina más perfecta del universo y cualquier aspecto que estudiemos está rico en matices. Vamos a verlo. Por ejemplo, equilibrio bioquímico. Equilibrio bioquímico. Nuestro cuerpo está diseñado para vivir
hasta 130 años. Eso lo dicen algunos médicos y algunos doctores que han estudiado a fondo lo que es el cuerpo físico, la cuestión glandular, etc. Pero dicen, si no equilibras, si no te mantienes equilibrado, no llegas a 130 años. Pues vamos a ver el tema. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el equilibrio? Primero vamos a conocerlo. El equilibrio bioquímico es simplemente que las células de las que nos componemos, que son 30 billones de células que componen nuestro cuerpo físico. Claro, la otra información es que tenemos 100 billones con B de microbios en el cuerpo. Pero no os asustéis, está todo controlado. Porque muchas bacterias, por ejemplo, de los microbios son varios, ¿vale? Varios tipos, están los parásitos, los hongos, las bacterias, los virus, todo eso pueden hacer daño al cuerpo. Pero una cosa más mundana son las bacterias. Dice, ¿cuántas bacterias tenemos? Dice, pues no lo sé, pero pesan aproximadamente, según los últimos estudios, tenemos 1 kilo de bacterias, cada uno, ¿vale? Pero son necesarias para la vida, somos un ecosistema. Los sabios decían microcosmos, hoy podemos decir que es un ecosistema. Bueno, y convivimos con nuestras bacterias, una forma guapa, otra forma fea. Los investigadores policiales actúan ahora para descubrir a los asesinos, descubren el microbioma particular, es decir, que en una huella de un zapato puede tener un grupo de bacterias que puede coincidir con el grupo de bacterias de una persona X. Hasta eso se está llegando. Pero para no abrumaros con los números, hay que decir solamente que todas las bacterias que tenemos nunca nos van a producir una enfermedad siempre que las células mantengan la homeostasis. Es decir, que estén bien alimentadas, que tengan agua. Por eso hay enfermedades que por no beber agua contraemos ciertas enfermedades, agua suficiente. ¿Y qué es la homeostasis? Pues mira, tú estás tan tranquilo, empieza a correr. ¿Qué pasa? Corre. El corazón se acelera, los pulmones trabajan más a fondo, ventila más oxígeno. Bueno, pues los pulmones tienen que trabajar más para cubrir eso que los músculos están exigiendo de oxígeno para poder funcionar. Y para ello los pulmones ventilan más y el corazón, para distribuir toda esa sangre oxigenada, también tiene que latir más rápido. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues uno para de correr y dice, ¡qué maravilla! El cuerpo ha respondido. 3 o 4 jadeos y como nuevo. ¿Qué es eso? Pura homeostasis. La célula ha sido alimentada, ha tenido su ración de oxígeno. Por eso las personas que tienen anemia, es decir, que no les llega el oxígeno por alguna razón, dan 4 pasos y están asfixiados. Es muy importante. Y tan importante que, bueno, el doctor Alexis Carrel le dieron el premio Nobel. Pues el hombre empezó a cultivar células de pollo. Duraron años. Ahí la probeta, le echaban su agua, su comida, el alpiste. Las células, se dice que duraron más de 40 años, pero yo ese dato no lo he podido contrastar. Quiera que no, está ahí. Las células se mantuvieron vivas porque estuvieron bien alimentadas. Entonces nuestra célula, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer, comer, alimentarla bien. Pues vamos a ver los 3 tipos de alimentos. Me voy a saltar el guión porque está interesante. Los 3 tipos de alimentos con los que podemos, de los que se alimentan nuestras células, no que podemos alimentarlas, no es una opción, ¿verdad? Perdón. Los 3 tipos de alimentos. Está la comida, ¿vale? La comida es muy importante, pero no es imprescindible. Al menos durante unos días. Con entrenamiento podemos llegar a estar 40 días sin comer. Es decir, que se entrene otro, pero que se puede hacer. Mahatma Gandhi, el liberador del yugo inglés de la India, estuvo hasta 3 meses sin ingerir alimentos sólidos. Muy delgadito, sí, pero estuvo 3 meses. Entonces, bueno, la comida realmente, pues, todo es relativo. Pero el agua es más importante. El agua es con lo que funciona, somos como la antigua batería de los coches, ¿no? Que necesitaba echarle agua de vez en cuando, ¿verdad? Uno metía el dedito ahí para que sabía que había llegado al nivel.
pues igual, las células necesitan agua. Y es importante, pero hay otro alimento que es el prana, ¿verdad? El agua entraría en el punto de la comida. Para los que tomáis apunte, los 3 tipos de alimentos: comida, agua, prana e impresiones. El prana pues, también es importante, no solo para vivir, sino para tener calidad de vida. El que aprende a respirar tiene mejor salud que el que no lo hace. Vemos estas personas mayores que están ahí encogidas y tal. ¿Y cómo respira? Pues apenas respira. Entonces, es un síntoma. No tienen capacidad pulmonar. Entonces, hay que aprender a respirar. Y la calidad del aire, bueno, es importante, pero es más importante aprender a respirar que la calidad del aire. Una vez más, el centro es la máquina humana, ¿no? Y además el prana, contenido en el medio ambiente, cuando aprendemos a respirar, pues ya nos alimentamos del prana. Eso ayuda a estos hindúes fakires, bueno, y fakires europeos también, ¿no? Que pasan sin comer como prueba y se alimentan de qué? Pues de prana. Unos banquetazos de prana que se dan y encima está crudo. Porque es más importante el alimento, el prana, el oxígeno, la vida. Pero el alimento importante e imprescindible y urgente, ya lo pongo también, es las impresiones. ¿Hasta qué punto, si no pudiéramos tocar nuestro cuerpo, ni verlo, ni oírlo, existiría? Eso nos lo plantea el maestro Samael. No existiría el cuerpo, para nosotros no existiría. Sin tocar, sin ver, ni... Bueno, como salió Rolando citó lo de los presos de Guantánamo, es una tortura, realmente. Necesitamos continuamente impresiones. Claro, ya uno puede elegir de qué impresiones se alimenta, ¿eh? Yo conozco aquellos veranos a las 4 de la tarde que todas las personas se quitaban del medio y digo, ¿qué ha pasado? Dice, están viendo el culebrón. Vale, yo como no lo veía estaba un poco más despistado. ¿Y qué pasa con el culebrón? Son impresiones. Puede estar sin comer, pero no puede estar sin ver el culebrón. ¿Vale? Son impresiones, es más importante. Entonces, diría uno, bueno, pues claro, yo me voy de vacaciones y desconecto, claro, porque has dejado de tener las impresiones que normalmente te machacan en tu ciudad, pero que tú no eres capaz de transformar. Entonces sale uno de viaje, como me ha pasado a mí. ¿Estás cansado del viaje? No. Yo salí de mi ciudad y estoy descansado. Por el trabajo, todo. Entonces es muy importante cuidar las impresiones. Es cierto, y el maestro Samael nos lo advierte, el tratamiento de las impresiones es muy delicado. La calidad de ese trabajo de transformar impresiones va a marcar nuestra calidad de vida. Olvídate de las células, impresiones, ¿vale? Bueno, no olvides las células, hay que tenerlas en cuenta. Pero aquí vamos por niveles. Entonces ahora entendemos por qué hay personas que cuidan mucho su alimentación, hacen una religión de la alimentación, ¿vale? Es muy respetable, pero al final no están equilibradas. Hay que ver las impresiones. Es no porque cuide uno mucho el nivel grosero, material, tosco de la materia, le va a ir mejor en la vida. Impresiones, ¿vale? Seguimos entonces avanzando porque, como veis, es cuestión, estar equilibrado es más sencillo de lo que parece. Vale. El maestro Samael nos lo dice directamente. Cada ego, cada defecto es un veneno para el organismo. Ya está. No le daba vuelta. Porque el ego es el que trastoca las impresiones. Pero bueno, él nos dice, y ya entramos un poco en ese mapa misterioso, en esa conexión que no conocemos entre el mundo físico y el mundo vital, ¿vale? El primer contacto nuestro con nuestro mundo vital es cuando la primera vez que meditamos, que se nos dormía la pierna y sentíamos que la oreja estaba aquí. Y era, nos lo dice el alumno, dice, oye, me ha pasado esto. ¿Qué es? No te preocupes. Tu cuerpo vital ha hecho de la suya. La parte energética, que no cunda el pánico, no pasa nada. Pero tendrás que ir ajustándote, bueno, ya digo que eso es normal, que no tienes que inquietarte, que conforme medites, pues te va a ir mejor, ¿no? Vale. Entonces, ese es el cuerpo vital. ¿Vale? Que un episodio acerca del equilibrio bioquímico, lo de la homeostasis celular, es una guerra
la medicina tiene guerras, tiene luchas de unos bandos contra otros por el tratamiento. Vamos a penetrar un poco en ese misterio. Resulta que ya el doctor Alexis Carril demostró que si nuestras células están bien cuidadas, somos prácticamente inmortales. Bueno, ¿qué es lo que las desequilibra? Había que remontarse hace más de 100 años, cuando Louis Pasteur, que por otra parte el maestro Samael cita a Louis Pasteur y habla bien de él en el sentido que fue un pionero al descubrir o a promulgar la tesis de que los microbios son los causantes de la enfermedad. El maestro Samael nos dice, mira, ese hombre tuvo un gran valor porque los de la época le decían de microbios, yo no veo nada, que me pongo malo por otra cosa. Bueno, pues dijo que sí, que los microbios. Pero la historia de la medicina está marcada en dos direcciones. Una, si los microbios enferman el cuerpo, ¿qué es lo que hay que cuidar? ¿Matamos el microbio? Vale, entonces creamos una industria farmacéutica especializada en matar cada microbio. Toma medicamento para esta bacteria, otro para esto, otro antibiótico para esto. Negocio redondo. ¿Por qué? Porque hay miles de bacterias patógenas, hay miles de virus, hay millones, pero no lo puedo decir. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es importante? Pues mira, hay un momento en la vida de Louis Pasteur. Fue antes de morir. Louis Pasteur tenía un don de gente, ¿no? Se casó con la hija del decano de una facultad, sabía ganarse la vida, salía para adelante, era un tipo resuelto. Tenía un oponente llamado Claude Bernard, que era el hombre pues, un poquito más apocado, y decía a Claude Bernard, oye, que lo importante no es el microbio, lo importante es el terreno, el cuerpo. Dice Pasteur, nos vemos por el camino. Pasteur prosperó, promulgó su teoría de que los microbios entran en el organismo y nos enferman y nos matan, y así pues ya se crearon toda la parafernalia de medicamentos. Claro, pues los profanos decimos, bueno, pues me lo voy a tomar, porque total. Pero fíjense, y luego citaré otro que también a las puertas de la muerte se desdijo. Louis Pasteur dijo, antes de morir, tenía razón Claude Bernard. El agente no es nada, el terreno lo es todo. ¿Y qué significa eso? La dirección contraria, que teniendo nuestro terreno, nuestro cuerpo bien equilibrado, los patógenos no van a entrar. ¿Por qué en una epidemia unas personas se contagian y otras no? Las personas que no se contagian tienen su equilibrio celular. Y igual ni le han echado cuenta, ni han hecho caso de las alarmas televisivas. Está ahí en un rincón tan tranquilo, pues este no le ha caído nada. Y el otro que estaba muy prevenido, que tal, cayó. Entonces, Pasteur lo dijo, este tiene razón. Y claro, toda mi vida he intentado mantener lo contrario. Y al final, pero no sirvió de nada, porque la industria farmacéutica y el sistema médico ha seguido el camino de Pasteur. Es decir, hay que dar un remedio para cada microbio. ¿Entendemos? Bueno. El equilibrio bioquímico entonces es ese, el terreno y el agente. Bueno, no lo tenía previsto, pero lo voy a decir porque va a completar un poco la comprensión. ¿Por qué hablamos en una convención gnóstica tanto de los microbios? Hay que entender una cosa. Cuando uno entiende que el terreno lo es todo y el agente no es nada, ya cae en la cuenta de que no son las corrientes de aire las que nos enferman. Digo, el aire acondicionado me lo ha puesto, sale a la calle y ya estoy resfriado. Otro dice, ¿te ha tocado esta enfermedad? Porque te ha tocado. Y se lo dijo un médico. Bueno, como tenía título, no pasa nada. Lo dijo. Dicho sea el caso, no quiero ofender a nadie, conozco médicos con su título, pero que son unos excelentes profesionales. Lo que queremos dar a descubrir es que el sistema es el equivocado, ¿vale? Bueno, íbamos por el tema del equilibrio. Total, pero el maestro Samael va un paso más allá. El maestro Samael en este caso hubiera estado del lado de Bernard, que decía que había que cuidar el terreno y no prestarle tanta atención a los patógenos. El maestro Samael dice que por descuido, por negligencia, por pereza, entran microbios en el cuerpo vital y enfermamos. Si enferma el cuerpo vital,
el cuerpo bioplásmico de la Universidad de San Francisco, enfermar el cuerpo físico en una secuencia lógica, las dimensiones, la cristalización de dimensiones. ¿Os acordáis de las primeras conferencias de Gnosis? El ingeniero idea un puente en la mente, luego lo pone en el plano y luego lo construye. Pues en el cuerpo vital, por descuido, negligencia y pereza, entran esos microbios vitales que no son detectables con el microscopio convencional, pero a partir de ahí enfermar el cuerpo físico. ¿Y cuál es esa transición? Porque el cuerpo físico empieza a acidificarse o alcalinizarse. ¿Por qué? Han descubierto que las bacterias, por ejemplo, gustan de vivir en un terreno ácido. Y los virus les gusta de vivir en los terrenos alcalinos. Bueno, esto es como la huelga de basura, ¿no? Allí en Jerez tuvimos una huelga de basura y no la recogían. Bueno, pues allí el tema amontonaba, la gente todo, hasta que llegaron las ratas. Claro, dice uno, vamos a hacer un antiplaga, venga, vamos a terminar con todas las ratas. Vale, pero si no quitas la basura, siguen viniendo. Si tú no cuidas tu cuerpo y el pH del organismo, van a entrar las bacterias que siempre habían hecho la digestión con nosotros, la flora intestinal, las que cuidan nuestra piel, la piel bonita es porque tiene un equilibrio bacteriano, ¿verdad?, que la cuida. Entonces los patógenos no quieren entrar, porque no viven ahí, se mueren de hambre en un medio alcalino equilibrado que es el pH 7, los ácidos más altos, los alcalinos más bajos. Eso es lo importante, esa es la base del equilibrio bioquímico. Pero las cuestiones psicológicas, como dice el maestro Samael, que cada defecto es un veneno para el organismo, tenemos que los defectos psicológicos acidifican el cuerpo, lo desequilibran a través del cuerpo vital. Donde se pone una zona ácida van las bacterias, en el otro extremo se pone el virus. Ojo, el equilibrio sigue existiendo. Si contáramos la cantidad de acidez que hay en un punto y la cantidad de alcalinidad que hay en otro, los dos sumarían la misma cantidad que había siempre. Es sabio el cuerpo. Lo malo es que haya más ácido en uno y alcalino en otro, ¿vale? Pero esa es la base del equilibrio bioquímico. Células sanas y células que no pueden enfermar. Y, como digo, entonces en vez de estar matando ratas, pues quita la basura. Se trata de eso. Bien, vamos a pasar a la parte de energética muy interesante, para poner orden y tener energía, vitalidad, cuidando nuestro cuerpo físico. Nosotros disponemos de 5 centros de energía, 5 centros en la máquina humana. Para nuestra asistencia, la madre naturaleza nos pone a disposición 5 centros. Toma, uno para pensar, otro para sentir, otro para moverte, otro para mantener la vida, que es el instintivo, y otro para tener descendencia. Vale, en principio, como máquina humana, esa es la configuración. Esos centros manejan energía. Entonces, la calidad también de nuestra existencia depende de cómo manejemos la energía, cómo la controlemos. ¿Vale? Todo esto es interesante y habría que preguntarse, ¿de dónde viene la energía que circula por nuestro organismo? ¿De dónde viene? Bueno, puede venir de la comida, pero al nacer, bueno, imaginaos ahora el árbol sefirótico, el árbol de la vida, el árbol cabalístico, ¿sabéis? ¿No? Tiene 10 bolitas, como el árbol de Navidad, que es simbólico, bueno, tiene 10 bolitas, pero imaginarlo ahora, tratar de ver la vida como un movimiento de energía. Sirve y es fácil. En vez de imaginar el árbol, que es algo que pones ahí tú en una maceta y están las ramas ahí, va. No, es energía. ¿Qué es energía? ¿De dónde viene? Keter, un poquito más para arriba, el absoluto. De ahí sale un rayo, Keter, digamos la primera manifestación. Keter es el ser de nuestro ser. Bueno, un poquito más rápido. Keter, imaginamos un relámpago. Ahí tenemos el árbol sefirótico visto en energía. Los 4 circulitos de abajo, cuerpo vital y el físico, que en realidad son 1, pero bueno, en el árbol son 4, la mente y la emoción. La energía que manejan esos centros viene de arriba, del árbol, el rayo de la creación.
Entonces toda energía que circula por nosotros viene de arriba, sí o sí. Ahora, hay tres maneras de romper ese circuito energético, porque la vida armónica, la vida en equilibrio, la vida sana es que ese circuito de energía llegue hasta el cuerpo físico sin interrupción, ¿vale? Sin interrupción. El maestro Samael nos dice tres maneras de romper ese circuito, y él nos lo dice en estilo cristiano, con la Santísima Trinidad. Dice, si pecamos contra el Padre, si no decimos la verdad, pecamos contra el Padre, que es la verdad, porque es circuito. Si odiamos, pecamos contra el Hijo, que es amor, otro corte de circuito. Si perdemos la entidad seminal, pecamos contra el Espíritu Santo, otro corte de circuito. Resultado, enfermedad y muerte. Quien vive de acuerdo a la ley divina no enferma, no muere, pero por romperla, por desequilibrarla, enfermamos y morimos. Y no solo se detiene ahí, imaginen ahora ese árbol a la inversa, o sea, el rayo sigue bajando, una vez que ha tocado tierra, que es Malkut, sigue bajando. Energía negativa, entramos en el reino del ego, los glifos. ¿Qué son los glifos? Los sefirotes a la inversa. Un pequeño ejemplo, ¿cuál es el inverso del sefirote de la voluntad, que es diferente, que está en medio? Cuando uno comprende su deseo y lo combate y lo elimina, la raíz del deseo, se transmuta, esa energía negativa se transmuta en voluntad. Eso es el juego cabalístico, glifos, sefirotes, energía negativa, tal. Entonces el reino del ego, como decimos, es muy siniestro, sufrimiento, amargura, desesperanza, el infierno en vida, esos son los glifos. Y, claro, consecuencia de esos estados negativos son enfermedades y muerte. Entonces, entendemos que hay tres maneras de cortar el circuito, ¿vale? El maestro Samael nos dice que debemos gobernar las emociones con la mente, jugando un poco con los sefirotes, gobernar las emociones con la mente, gobernarla con la voluntad. Pero, ¿con qué gobernamos la voluntad? Con la conciencia. Eso es lo que él dice. Es un circuito muy lógico y muy coherente. Vamos ahora entonces a hablar de la máquina humana en cuanto al equilibrio, ya he retomado, ¿ves? Al equilibrio eléctrico. Y a partir de ahora son datos más livianos, ¿no? Para que veáis que el equilibrio eléctrico está entre 1520 y 9460 kHz, ¿vale? Para esto no propongo ninguna práctica, simplemente información. Tenemos un equilibrio eléctrico, ¿vale? Porque si nuestra vibración baja de 1500, entran en acción los patógenos que vibran de 77 a 500 kHz. Es como si estamos aquí bien y aquí ya está la zona de peligro. Pues cuando entramos en la zona de peligro ya nos pasa de todo. Equilibrio eléctrico. El otro equilibrio es equilibrio de vibración sonora. Y esto sí es muy interesante y sí tiene implicaciones bastante serias, ¿no? Royal Raymond Rife en 1931 descubrió que los virus que nos enferman, los patógenos, voy a hablar de patógenos en general, tienen una vibración sonora correspondiente. ¿Os suena? La notasíntesis. Todo en el universo, nos dice la gnosis, vibra y todo tiene una vibración concreta. Entonces, manteniendo la nota de ese cuerpo, manteniéndolo un tiempo, lo desintegramos. Y ahí tenemos el ejemplo típico, la soprano que entona algo de pecho hasta que la copa ¡plá!, se rompe. Pues este Raymond Rife descubrió que manteniendo una nota durante cierto tiempo y a cierta frecuencia se eliminaban los microbios de una persona y la persona no sufría daño. Imagínense qué potencial curativo tiene todo eso. Bueno, hay que decir que a esta persona de Estados Unidos no le dieron el premio Nobel, ¿no? Le pegaron fuego a su laboratorio.
En 1900, a finales de los años 30, un médico colaborador suyo que había montado su laboratorio propio, ese tuvo más mala suerte. Le incendiaron el laboratorio y murió en él. Pero son cuestiones científicas reales, ¿no? Y nos da que pensar. Otro equilibrio, el equilibrio finalmente biomagnético, que es lo que he comentado antes del pH. Cuando se desequilibra el pH, entran los patógenos ahí, ¿no? Hay vídeos en internet, allí lo hubiera podido poner, pero bueno, os lo cuento. Un vídeo de una universidad con un microscopio que enfocado a unas bacterias. Entonces se ven las bacterias poniendo por aquí, más bien quietas, ¿no? Como un rebaño de ovejas ahí en la hierba. Entonces se ve que le ponen un imán por un polo, por ejemplo, X negativo, y se ve la bacteria corriendo. Cambia el polo del imán y se ve la bacteria para otro lado. ¿A dónde van? A donde está el desequilibrio magnético. Cuando hay equilibrio magnético, se ve cómo se muere. Todo eso se ve en vídeos, ¿no? Entonces el equilibrio biomagnético es ese, porque también nuestro cuerpo es, como microcosmo que es, también vivimos en el planeta Tierra. El planeta Tierra también es un cuerpo biomagnético, tiene polo norte y polo sur. Nosotros también tenemos nuestro polo norte y polo sur, y también tenemos incluso el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, como tiene el planeta. Tenemos a nivel de corazón un eje magnético y a nivel de pez otro, ¿vale? Lo interesante es que cuando se desequilibra por zonas, ¿qué es lo que afecta a ese equilibrio biomagnético? Esto sí hay que saberlo. Wifi, antenas, microondas, la mala vida. Eso es lo que desequilibra nuestro campo biomagnético. Es más, simplemente llevando el teléfono móvil aquí en el corazón, que es la peor zona para llevarlo, eso sí os lo digo, se desequilibra el biomagnetismo del cuerpo. Es muy importante. Hombre, consejo a partir de ahí, pues tratar de no llevar el teléfono móvil encima. Bueno, hay gente que habla, le conecta los auriculares y tiene el teléfono en la mano y va hablando solo por la calle, pero no está recibiendo esa carga que desequilibra el campo biomagnético. Bien, más cosas. Hay otro... Bueno, hay que decir que lo que más rompe el desequilibrio biomagnético del cuerpo es el miedo. Cuando una persona siente un miedo tremendo, luego desarrolla enfermedades bastante graves si le ha durado mucho y sobre todo si ha estado en soledad. Son aspectos que modifican el paso de la impresión a la enfermedad. El miedo es lo que más desequilibra el campo biomagnético del ser humano. Y eso lo ha dicho un señor que creó una terapia que cura el cáncer sin medicamentos. Curó muchísimos casos y se dio cuenta de eso, que cuando la persona recibe las malas noticias, entra en un proceso, digamos, donde el cuerpo se acidifica y ya empiezan las bacterias que colaboran con los tumores, el Clostridium, la Mycobacterium, todo eso. ¿Por qué? El miedo desequilibra enormemente la máquina humana. A partir de ahí, ¿por qué los maestros siempre viven con esa alegría? Mirad al Dalai Lama. Por más fastidiado que esté con el tema de la política, de los chinos y tal, son personas que siempre sonríen. Siempre sonríen, pero es que eso es un método saludable de existencia. Así no se desequilibra tanto su cuerpo y entran las enfermedades. Bien, pasamos otro puntito. El último es lo más interesante, y eso entra de lleno en nuestro modo de vida. Han intentado y lo han conseguido que las personas, todas las personas del planeta, tengamos nuestra vida medicalizada. Y leemos la Wikipedia. ¿Qué es medicalización? Bueno, dice textualmente: se llama medicalización al proceso cuyo objetivo es mostrar como problema de salud a características biológicas o eventos vitales que en realidad no lo son. Exacto. De este modo son tratados por médicos y otros profesionales de la salud que necesitan medicamentos. Cita algunos elementos de nuestra vida, que es muy normal, que todos pasamos por ello, que hoy día necesitan medicación. Por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, el síndrome postvacacional, el duelo, la drogadicción, la delincuencia también se medicaliza. El tamaño de algunos órganos del cuerpo, la forma de la nariz,
la celulitis, la menopausia, la calvicie. Pues son eventos de la vida de uno que normalmente el cuerpo afronta con dignidad. y no pasa nada, no hace falta medicalizar nada. Pero es que es una corriente que observar. Hasta las personas que hacen ejercicio se medicaliza. Yo me he tomado un batido de proteína, de la barrita energética, el nutriente, la creatinina, que si te quema la grasa. Historia, te han medicalizado. Hasta para hacer ejercicio. Entonces eso, los estudiantes gnósticos nos caracterizamos por lo contrario. Que no nos hace falta nada para estar bien, ¿o no? Algo. Ese es el objetivo. Eso es lo que quiere el maestro Samael. El maestro Samael dice: es aconsejable que cada quien aprenda a curarse por sí mismo. Mediante la fuerza del Espíritu Santo puede uno llegar a curarse por sí mismo, a sanarse de cualquier enfermedad. Eso de andar enfermo es triste, muy triste. Y el que anda por la senda no tiene por qué estar enfermo. Ojo, puntualización de última hora. Hay enfermedades que son de tipo iniciático, ¿vale? Pero para eso es mejor que consultéis el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica, el capítulo Las 5 causas de las enfermedades. El maestro en ese libro escribe toda una ciencia del tratamiento, como si lo hubiera escrito Panacea, la hija del dios Asclepio, el dios de la medicina en la antigua Grecia. Panacea es la diosa del tratamiento. Y el maestro Samael escribió el más completo libro de medicina. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta todas las dimensiones que intervienen en una enfermedad. Desde que dice que el ego te produce enfermedades desde las dimensiones superiores, desde la psiquis, pasando por el cuerpo vital, desde ahí te lo está diciendo. Pues las 5 causas de las enfermedades, entonces, digo, para que no valoremos a partir de esta conferencia, oye, pues que en la convención dijeron que el que está enfermo que está desequilibrado, que no ha transformado bien las infecciones. No podemos juzgar a nadie. Nadie puede estar en lugar de nadie, ¿vale? Y por tanto hay que considerar que cada persona tiene su proceso que por el cual aprende uno a vivir, ¿eh? También aprende de la enfermedad, ¿vale? Vamos a ir terminando entonces para bueno, la cuestión del Espíritu Santo, misteriosa energía que nos dice el maestro Samael que es curativa, ¿vale? Pero ¿por qué es curativa? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Tenemos que verlo porque es una energía que, como vimos, la Santísima Trinidad tiene su reflejo en la parte física, concretamente en los órganos creadores. La misma energía que crea el universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Aurus, negativa, positiva, neutra, afirmar, negar, conciliar. El Espíritu Santo en realidad es el nombre de la energía llamada neutra, pero la neutra no es algo inerte. La neutra es la energía que concilia la positiva y la negativa. Su reflejo en el mundo físico es, por ejemplo, en las especies animales, la encargada de unir macho y hembra. La atracción para procrear en la naturaleza, pues la lleva una parte, una sección del Espíritu Santo que es la encargada de unir. Y además la hembra normalmente elige al mejor macho, por eso algunos machos tienen que bailar y tienen que, para agradar a la hembra elige qué macho es el que le va a dar mejor descendencia. Y eso es la sabiduría de la naturaleza. En los humanos también se daría, pero, claro, entra el ego en acción y rompe la idoneidad de las parejas, se forman parejas porque a lo mejor no deben ser, y viene el desengaño y la desilusión. Pero el objetivo principal del Espíritu Santo es equilibrar, armonizar y por lo tanto curar, ¿vale? Para terminar entonces, veamos en la tercera parte, nos dice el maestro que la naturaleza deposita en el seno del recién nacido todos esos datos salvajes, naturales, espontáneos, indispensables para la captación de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural que los fenómenos perciben. Bueno, vamos a ir por partes. Este sería ya, digamos, el último punto. Y es muy importante. ¿Habéis leído en el libro de Medicina Oculta que el maestro nos aconseja regresar al seno de la naturaleza? ¿Qué es y cómo se hace? Bien,
Tenemos, por una parte, esta sociedad que cada vez está más tecnológica, cada vez nos tiene más enganchados, ¿verdad?, a la tecnología. Y también, por otra parte, tenemos lo que nos dice el maestro Samael, que la revolución de la conciencia, ¿dónde empieza? Donde vive uno, su trabajo, sus circunstancias, las personas que lo rodean, no tiene que huir. Aún así, explicamos. Retorno a la naturaleza. Hay personas, por ejemplo, uno que trabajaba en el banco, fuera, se fue a vivir a Marruecos, se hizo con una casita en medio, casi en medio del desierto, y ahí hace su vida y está feliz, ¿vale? Eso sería, digamos, un retorno a la naturaleza. Pero claro, la revolución de la conciencia espera que nosotros vivamos en nuestro lugar y nos atrevamos con todo. A ver qué hay que transformar hoy. ¿Dónde está el toro? ¿Vale? ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay otra opción de regresar a la naturaleza. Podemos ir el domingo al campo. Los tibios rayos solares que nos envuelven. Una paella hecha con leña. Después, no, también un filete de retinto, que son las vacas que hay allí por la provincia de Cádiz, que son coloradas, que se alimenta con pasto fresco. Y yo me siento como vegetariano, claro. Y luego esa siesta, arrullado por el arroyuelo, eso no es un retorno a la naturaleza, es una visita, no es un retorno. Entonces tenemos que ver lo que el maestro nos dice, que en el cerebro del recién nacido, nosotros nacimos un día, no lo olvidéis, tenemos esos datos, tengo que leerlo porque hay palabras muy fuertes, ¿vale? La naturaleza deposita en el cerebro del recién nacido todos esos datos salvajes, naturales, espontáneos, indispensables para la aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural que los sentidos perciben. ¿Qué significa eso? Que de serie estamos preparados para vivir correctamente. Tenemos los datos. ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí me educaron en el miedo, a mí me educaron en la rivalidad, a mí... pues ahora a trabajar. Búscate la vida, transforma las impresiones, crea la autognosis y entonces esos datos van a aflorar. El arte de vivir es cuestión de ir despertando para poder hacerlo. No tiene ningún misterio. Es decir, todo el misterio de que sabemos vivir, pero tenemos que averiguar dentro de nosotros, sacar esos datos salvajes, espontáneos, y la verdad que con una chaqueta y una corbata no se imagina uno que tenga dentro esos datos salvajes y espontáneos. La vida nos apaga, caemos en la mediocridad. Como decía un italiano, un filósofo italiano, nacemos casi genios y morimos casi imbéciles. Ya. Los datos los tenemos y finalmente el retorno a la naturaleza, quizá el maestro se refiere a desarrollar esos valores innatos, que vamos a retornar a la naturaleza, pero a nuestra madre naturaleza interior. Ahí está el truco. El dominguito en el campo, fabuloso. Lo dice a vivir a la jungla, perfecto. Pero es que dentro de nosotros está todo eso, ¿vale? Y esos datos salvajes, esos datos de adaptarse a las circunstancias, de que nos viene algo nuevo y sabemos reaccionar adecuadamente, o no reaccionar adecuadamente, pues eso lo tenemos. Entonces el regreso a la naturaleza es descubrir las leyes naturales dentro de nosotros y cumplir con ellas. Algunas os las he dicho: mantener el equilibrio celular, no preocuparse, no tener miedo, vivir con alegría, con simpatía. Tampoco crearse un falso optimismo lleno de palabras bonitas donde todo vale. Eso es marear la perdiz. Hay que ser optimista, biológico, consciente, hay que despertar, hay que trabajar y hay que practicar. Entonces el retorno a la naturaleza lo haremos. Por ejemplo, las 7 vocales. Dentro de nosotros nos dice el maestro Samael que esas 7 vocales I, E, O, U, A, M, S vibran en toda la naturaleza. Pues, ¿a qué esperamos? Está todo ahí. Eso es el retorno a la naturaleza. La autognosis dentro de uno. Los valores de la esencia innatos dentro de uno. Despertar, pues hay que despertar. Eso es lo que nos queda. Y así, para finalizar,
un detalle. Bueno, las prácticas de la masería o de la eterna juventud, las runas, los mantras, la meditación, hacerlos bien. Que un mantra no es abrir la boca. O la runa. Lo hemos visto. Es energía. Las runas son una antena para el cosmos, que depende de la forma que pongamos con las manos a traer una energía u otra. Es que está ahí. Ahora, estate 10 minutitos para que tú notes los efectos. Me voy. No. Hay que sentir los efectos de las prácticas. Dice, bueno, con 10 minutos tiene bastante, pero ¿qué 10 minutos? Dale ahí. ¿Por qué? Tenemos que llegar a experimentar. No es lo mismo leer del maestro que dice, bueno, pues la runa Dor que despierta en nosotros la voluntad crística, atrae las fuerzas crísticas. Bonito. Pero hazla. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo notes. Si no, no hay runa. Es un ejercicio, una rutina. No existe, no hay energía. No te has revitalizado, te ha cambiado el estado de ánimo. Hay que practicar. Y ya así vendrá el despertar, ¿vale? Y para finalizar, el verbo es creador. Vamos a utilizar ese poder. A que alguna vez habéis dicho, hoy estoy destemplado, mañana resfriado. Lo habéis conseguido. Habéis amanecido resfriado. Otro. ¡Guau! ¿Qué me ha costado subir la escalera? Esto es la edad. Mentira. Mentira. Equilíbrate, deja de tomar café con leche. Muchas cosas que podemos hacer. No te acidifiques, quítate el miedo. Y, hombre, yo no voy a decir aquí normas dietéticas, hay muchas. Pero si tú al agua de bebida, que en un litro de agua le echas una cucharadita de bicarbonato y te la tomas normalmente, pues ya tiene menos acidez en el cuerpo que la vida moderna que produce acidez. Que si vamos al gimnasio, al spa, el cambio de agua caliente a agua fría, pero si las técnicas de rejuvenecimiento se conocen, pues habrá que aplicarlas. Por cierto, que la mejor técnica de rejuvenecimiento es el verbo creador, lo que decía. Entonces vamos a programarnos para estar saludables, vamos a programarnos para estar felices. ¿Qué tal si eliminamos todas las palabras negativas? Eso es un ejercicio. ¿Vale? Y no estoy hablando de nueva era, ni buenas vibraciones, no. Esto es ciencia. Lo que tú hablas es lo que vas a conseguir. Con modificaciones y con comillas, ¿no? Entonces, vivamos conscientemente. No expresemos las ideas negativas, los conceptos negativos. El pesimista dice, pero ¿cómo me va a querer tú alegrar si yo veo que la realidad es esta y es así? Y hay que decirle, pues sí, la realidad es así, porque tú la quieres ver así. Ese es el pesimista. Se trata de verlo, la botella medio llena. Y no es ninguna ilusión, es ciencia. Despertar, pues no vamos a decir, ¡buah! Sí, ven una convención para que el despertar de la conciencia, pero eso es sencillo. Ya está. ¿A qué es más sencillo ahora? Yo lo veo más sencillo. Bien, y para terminar entonces, el verbo es creador, que seáis felices y que todos despertemos.